Imagínate ser un chico de preparatoria antisocial, ya que no socializabas mucho con tus compañeros de clase y te gustaba pasar la mayor parte de tu tiempo solo. La vida, en cierta parte, era muy tranquila para ti. Sin embargo, tenías un problema grande, ya que una chica hermosa de las populares siempre iba a molestarte a cada rato. Eso en verdad te enfadaba mucho, puesto a que se aprovechaba de ti por ser alguien no muy extrovertido con las personas, simplemente haciéndote avergonzar a cada rato. Tú pensabas que lo hacía porque a ella le parecía divertido molestarte, además de que pensabas que te detestaba. Sin embargo, con el paso del tiempo, ella poco a poco va revelando sus verdaderas intenciones. Pues resulta que a dicha chica le gustabas, y la principal razón por la cual te molestaba era por eso. Pues prácticamente, esta es la premisa de ese manga. Se nos cuenta la historia de Seto, un estudiante de preparatoria común y corriente, que era el típico nerd del salón que se quedaba solo estudiando. Por lo que en una mañana tranquila, mientras el prota estaba poniéndose al corriente con sus apuntes, estaba pensando que recientemente, por alguna razón, una chica popular siempre lo iba a molestar, y justo en ese momento, dicha chica, quien se llamaba Hanjo, le dio un abrazo para hacerle burla con que era un chico muy estudioso en la escuela. Ella le menciona que como está trabajando muy duro, le daría algo muy especial, dándole en ese momento su paleta, y dejándole en claro que no lo hizo para molestarlo. Seto se quedó sorprendido de que en realidad le hubiera dado la paleta, pero no tenía ninguna intención de comérsela. Así que al quedarse mirando a la waifu se sonrojó por lo hermosa que se veía. Anjo le cuenta que anoche vio una película de terror, pero no dudó verla completa ya que era muy predecible y aburrida, resaltando que en esa película hubo una escena donde hacían el frutifantástico, cosa que hizo que la waifu le pusiera atención en ese momento, sabiendo que así son las películas de terror extranjeras. El prota se quedó pensando mucho en lo que le dijo, observándola a detalle y suponiendo que quizás ella tenga muchísima experiencia en esa rama. Anjo notó eso, así que se empieza a burlar de ese por ese hecho. Al prota solo le pide que le deje en paz, ya que no estaba de humor para bromas. Pero eso solo le dio más cuerda a la waifu, ya que supuso correctamente que como Seto no había tenido novia, tampoco ha dado su primer beso, proponiéndole que si él le pide que le dé un beso, ella se lo dará sin ningún problema. Como era de esperarse, Seto nervioso rechazó su propuesta y le pide que ahora le toca a ella cumplir con su parte del trato, insinuándole que sí quiere que le dé el beso. La waifu se quedó pensando por unos momentos, cuestión que desesperó un poco al prota, ya que la estaba retando para que le dejara de molestar. Hanjo, por su parte, sabía que debía de cumplir con su palabra, por lo que se le acerca al prota para poder darle su primer beso, pidiéndole que cerrara los ojos. Este, muy obediente, lo hace, no pudiendo creer que la waifu iba en serio con eso, por lo que cuando supuestamente Anjo le estaba dando su beso, el prota estaba confundido por la textura de los labios de la waifu, pero en realidad no le dio ningún beso, simplemente acercó su mano y simuló que eran sus labios, haciendo reír mucho a Anjo porque en verdad se la estaba creyendo, mientras que el prota estaba muy sonrojado y enojado a la vez. Dejándose de lado, llegaron las amigas de Anjo, preguntándole a la waifu si vio la película de terror que pasaron anoche. Mientras ella estaba platicando con sus amigas, el prota seguía frustrado de que la waifu lo utilizara como su bufón personal. Y al voltear a mirarla, vio cómo ella se acercó la mano con la que le había tocado los labios al prota. Una de las amigas le pregunta a la waifu por qué llegó tan temprano ese día, si ella jamás hace eso. Anjo le revela que como vio que Seto se estaba esforzando mucho, decidió darle un regalo muy especial, quedándosele viendo de una forma muy coqueta. Por alguna razón extraña, Seto se encontraba limpiando los baños de hombres, quedando satisfecho ya que estaba haciendo un buen trabajo, cuando de repente llegó Anjo, quien se recarga sobre su cabeza y quedó impresionada de lo limpio que estaba quedando el baño. Como era de esperarse, el prota quedó impresionado de que la waifu se viera en los baños de los hombres. Ella simplemente le responde que quería hacerle compañía, pero a lo que se refería el prota es que dónde se encontraban sus demás compañeros con quienes les tocaba limpiar el baño. Hanjo se sinceró con el prota y solo les menciona que los demás mejor se fueran, ya que les fastidia limpiar baños, haciendo enojar al prota por eso. La waifu por su parte notó que el prota en realidad hizo un buen trabajo limpiando los baños, cosa que Seto no se tomó como halago, ya que sabía que si se encontraba ahí la waifu es porque iba a molestarlo, preguntándole por qué no estaba avergonzada de entrar a los baños de hombres. Esa pregunta se le hizo muy extraña a la waifu, ya que no sabía por qué debía de avergonzarse solo por entrar a los simples baños, señalándole que uno de los cubículos del baño es donde las parejas van a hacer sus necesidades. El prota no había entendido la indirecta, preguntándole a qué se refería, cosa que hizo que la waifu aprovechara para molestar su ingenuidad, cuando de repente escucharon que estaban a punto de entrar unos chicos al baño, por lo que Anjo tomó rápidamente al prota de la mano para que se escondiera,
Los chicos habían entrado y el par de tortolitos se habían encerrado en un cubículo del baño para poder esconderse, haciendo que el prota no pudiera evitar sonrojarse, pero todo fuera para que los chicos no descubrieran que entraron juntos. Anjo, por su parte, aprovechó esa oportunidad para molestarlo, ya que se había dado cuenta de que Seto estaba muy nervioso, así que empieza a hacer algunos gritos felices. Los chicos del otro lado quedaron impresionados de lo que estaban escuchando, suponiendo rápidamente que estaba pasando al otro lado del baño. El prota le pide que se calme, pero la waifu no tenía intenciones de hacerlo, ya que según ella le estaba haciendo un gran favor. El prota desde ese momento ya no estaba pensando con la cabeza de arriba, por lo que por fin entendió las indirectas que la waifu le estaba dando, sabiendo qué exactamente se hacía en ese cubículo de baño. Y por si no fuera poco, la waifu seguía molestándolo con que quería, tocándole las orejas para motivarlo. Eso hizo que el prota estuviera a su límite y gritara a todo pulmón. Los chicos que estaban al lado rápidamente se terminan yendo, ya que malinterpretaron otra cosa, mientras que la waifu simplemente se carcajeó de risa, ya que no podía creer que el punto débil de Seto eran sus orejas, sabiendo ahora dónde tenía que atacarlo. Dejándose de lado, le pide que mejor se fueran del lugar antes de que alguien los viera salir juntos. Seto solo se avergüenza más por eso, y la waifu lo toma de la mano para que salieran corriendo del lugar rápidamente. Mientras el prota iba caminando por los pasillos estudiando, se termina encontrando con Anjo, quien estaba bebiendo agua, y al notar la presencia del prota se sorprendió al ver que Seto camina mientras estudia. Seto sabía que el encontrársela no era buena señal, cosa que era cierto, ya que la waifu se le acercó mucho para preguntarle si estaba solo nuevamente en la hora del almuerzo. Este se lo confirma, dejándole en claro que no tiene nada de malo estar solo, además de que eso le beneficia ya que podía estudiar sin distracción alguna. Sin embargo, la waifu le pide que venga con ella, para que comieran juntos. El prota terminó aceptando sin pensarlo mucho en la propuesta. Ella lo llevó a la azotea de la escuela, siendo contra las reglas que estuvieran ahí. El prota se había asustado por eso, pidiéndole que se fueran rápidamente, pero la waifu le pide al prota que no se preocupe, ya que es el lugar a donde va cuando se salta las clases, haciéndole notar que en realidad come muy poquito, y si sigue de esa manera no podrá nutrir bien su cuerpo. Eso se le hace algo ilógico al prota porque Anjo estaba delgada, cuestión que sorprendió a la waifu mostrándole la gran figura que se carga. Seto se puso nervioso por eso, no entendiendo por qué siempre la waifu le anda molestando con eso. Dejándose de lado, ella sacó su bento y toma con su tenedor un pedazo de comida, pidiéndole al prota que abriera la boca para que pudiera dárselo. Este nervioso por eso se voltea rápidamente, pero la waifu, como seguía de insistente, se lo da en la boca a la fuerza, pidiéndole la opinión de qué le pareció la comida. Seto en verdad le había gustado, y es ahí cuando Anju le revela que ella preparó la comida, poniendo aún más nervioso al prota porque no sabía que ella igual cocinaba sus bentos. Anju se lo confirma, además de que le agregó un ingrediente secreto que es el amor que siente por él, sabiendo que ese tipo de cosas le harían muy feliz a Seto, y aunque este le revela que no es el caso, su reacción hablaba por sí sola. Así cuando terminó de comer, la waifu le pide que se salte la siguiente clase para que se quedaran a descansar un poco, pero el prota sabe que no pueden hacer eso, y como Anjo estaba acostada de una forma que deja bastante a la imaginación, Seto no pudo evitar mirarla, cuestión que ella se dio cuenta y aprovecha esa oportunidad para abrazarlo y hacerle burla con que tiene hambre de otra cosa, proponiéndole que se saltaran las clases e hicieran otro tipo de cosas. Como la waifu estaba siendo muy encimosa, se terminaron cayendo al segundo nivel de la azotea. El prota aliviado no sabía que la azotea tenía un segundo nivel, enojándose con la waifu por andar haciendo ese tipo de bromas. Sin embargo, Anjo le pregunta cuánto tiempo planea seguir estando encima de ella. Seto rápidamente se quita, disculpándose, justificándose con que le dio un poco de miedo. La waifu lo comprende, pero no iba a negar que fue muy divertido. El prota, mientras estaba en los casilleros poniendo sus cosas para irse a casa, la enfermera de la escuela le pide que se espere antes de que se vaya a su casa, devolviéndole los mangas que le había prestado y agradeciéndole. Ese le pide que no se preocupe. Sin embargo, la enfermera, quien se llamaba Komaki, se le acercó mucho al prota, cosa que sorprendió a Seto ya que no sabía qué es lo que le pasaba. Ella solo le menciona que se le acercó porque pensaba que últimamente se estaba viendo más atractivo, despidiéndose y yéndose en ese momento, por lo que el prota estaba alistándose para ir. Sin embargo, Anjo aparece en escena para preguntarle quién le había dado. Esto sorprendió al prota pidiéndole que tuviera más cuidado cuando se le acerque, pero la waifu lo ignora teniendo más curiosidad por saber qué le dio la enfermera de la escuela, preguntándole qué tiene que ver con ella. Anjo, al ver que en la bolsa había mangas, se le hace gracioso que el prota sea un otaku. Este de forma sarcástica le pide perdón por ser un otaku,
pero la waifu cree que no tiene nada de malo tener aficiones de ese estilo, preguntándole por qué anda intercambiando esas cosas con la enfermera de la escuela. Este le revela que ambos tienen gustos similares, y al saber que tenía los mangas de su anime favorito se los pidió prestados. La waifu, al ver la situación, le pide que igual se los preste, petición que no tenía sentido porque los volúmenes que traía eran avanzados y no tenía los primeros. Por ese motivo le pide a Anju que fueran a la casa de Seto, ya que como suponía que tenía más mangas ahí, le iba a prestar algunos desde un inicio. Al final no terminaron yendo a la casa del prota, se fueron a un manga internet. Anju había comprado algunas bebidas para que pasaran la tarde juntos, acercándose mucho al prota para revelarle que en realidad era la primera vez que estaba en un lugar como ese. Seto estaba muy nervioso por encontrarse a solas con Anju y más porque estaban en un lugar muy pequeño. Así que al probar el refresco que le había dado, lo escupe rápidamente de lo horrible que sabía. Esto terminó haciendo reír mucho a la waifu, revelándole que había combinado todos los refrescos que había antes de darle su refresco. Como estaba haciendo mucho ruido, uno de los clientes de al lado golpeó muy fuertemente la pared, cosa que enojó a la waifu estando a punto de confrontarlo por lo que hizo. Pero el prota le pide que se tranquilice y mejor se pusiera a leer el manga que le había recomendado en ese momento. La waifu le hace caso y al estar leyendo el manga se estaba riendo porque la trama le parecía muy divertida, no entendiendo por qué los protagonistas principales no se confesaban sus sentimientos, cuando era más que obvio que se gustaban. Este le revela que no es muy fácil como piensa, pero de lo cerca que estaba no se podía centrar en las preguntas que le hacía. Anju, por su parte, le pregunta cuál es su chica favorita del manga, y este le responde al azar por lo distraído que estaba viendo la trama que tenía la waifu. Momentos después Anju se termina quedando dormida, y por si no fuera poco, usó el regazo del prota como almohada. Este sorprendido no pudo evitar soltar un grito, cosa que enojó al cliente de al lado, haciendo que golpeara la pared nuevamente. La waifu le molestó ese ruido y en lugar de despertarse, solamente cambió de lado del que estaba dormida, haciendo que se quedara en una posición que deja bastante a la imaginación. El cliente de al lado estaba a punto de reclamarle al prota por lo que hizo, pero al ver que estaba con una chica y en la posición en la que estaba Anju, malinterpretó las cosas pidiéndole que se lo tomara con calma. Dejando a su lado, ambos salieron del café internet. Anju le pide disculpas al prota por haberse quedado dormida, no negando que fue divertido y queriendo regresar otro día con él. Mientras el prota se encontraba en la biblioteca leyendo uno de los libros de texto que le interesaban con una gran sonrisa, llegó la waifu de la nada para sorprenderlo y mencionarle que sonriendo de esa forma daba miedo. El prota estaba sorprendido de encontrarse a la waifu en la biblioteca, ya que se ve que no es un tipo de lugar que frecuenta. La waifu en manera de broma se hace la sufrida, estando triste porque según no la quería ver el prota, aunque Seto no dijo nada. Anju, con mirada a tierra, le menciona que ella sí estaba muy feliz de poder verlo. Eso sonrojó mucho al prota, ya que sí se la creyó, pero Anju le revela que solo estaba bromeando con él. Seto estaba decepcionado por eso, ya que sabía que se burló de él, sintiéndose mal porque sí le había dolido esa broma. Anju se puede dar cuenta de eso, por lo que como disculpa le mencionan que la acompañara a ir de compras. Este muy ingenuamente acepta la propuesta de la waifu, pero Anju había llevado al prota a una tienda en donde vendían ropa para mujer. Como era de esperarse, eso hizo que Seto se sintiera muy incómodo, ya que estaba recibiendo la mirada de muchas mujeres. Por otro lado, la waifu le estaba mostrando bastante ropa algo subidita de tono. Como vio que el prota estaba evitando a toda costa ver y se encontraba muy nervioso, le menciona que usará cualquier ropa que elija para ella, bromeando con que se la modelaría, no importándole qué elija. Este estaba en su límite de lo que podía soportar, por lo que solo elige un conjunto al azar, haciendo que la waifu rápidamente fuera a probárselo. Seto estaba tratando de tranquilizarse, pero simplemente no podía. Además de que la waifu lo jala al probador para que le diera su opinión de cómo se le veía ese conjunto. Seto nervioso solo le menciona que se le veía lindo, para que la waifu no lo estuviera presionando en lo que viera, mejor saliéndose rápidamente. Al día siguiente, mientras estaba en clase, el prota sigue nervioso por lo que pasó el día de ayer, cuando de momento la waifu llegó a darle los buenos días, diciéndole al oído que estaba usando la ropa que compró el día de ayer, y el único que lo sabe es él, pidiéndole que guardara el secreto. Como era de esperarse, eso solo fue un golpe crítico para el prota. Empezamos fuerte ese capítulo, ya que uno de los compañeros de clase de Anju se le estaba confesando, pidiéndole que saliera con ella. Como era de esperarse, la waifu lo terminó rechazando. El chico acepta su rechazo, siendo consolado por sus amigos, ya que era de esperarse que su amigo aún no coronara, mientras que la waifu estaba más enojada por la forma en la cual se le confesaron. Sin embargo, notó que alguien salió corriendo por el otro lado del pasillo. Al alcanzarlo, se dio cuenta de que se trataba de Seto. Este estaba muy nervioso de que la waifu descubriera que este viola cómo se le confesaron.
Anju le pregunta si le estuvo espiando. Este le deja en claro que no le estuvo espiando, más bien se la tomó por casualidad, ya que tenía que pasar por ese lugar para poder entregar algo. Ella ignora ese motivo y solo le preguntó si le molestó ver que se la hayan confesado. El prota, aunque no le respondió nada, en realidad no le molestó para nada, por lo que la waifu, al quedársele viendo, ya no pudo aguantar más y le pide que la acompañe un ratito. Ella se lo lleva a un salón donde no había nadie, cuestión que puso más nervioso al prota, ya que no sabía qué tenía planeado hacerle la waifu, cuando de momento sacó unas tijeras y le pide que comiencen con lo que tienen que hacer. Seto, asustado, le pide que parara, ya que no es necesario que haga eso porque no iba a decir nada de su confesión, además de que sabe que la waifu es muy popular. Anju, confundida por eso, le dejan claro que no es muy popular como piensa, confundiendo al prota porque ese chico se la había confesado. Ella sabe qué intenciones tenía el chico y no eran muy buenas, pidiéndole que olvidara eso y mejor se quedara quieto y se quitara la camisa, estando muy segura de lo que iba a hacer porque tenía mucha experiencia en eso. El prota pensó que le iba a hacer algo muy feo, pero en realidad le estaba cortando el cabello y le pidió que se quitara su camisa para que no se llenara de pelos. La waifu se puso en modo seria pidiéndole al prota que no descuidara a su persona, ya que la higiene es muy importante, revelándole que cuando lo vio se irritó mucho al ver que su pelo estaba todo descuidado y regañándolo para que no se moviera. Pero este no podía evitar moverse, ya que prácticamente tenía la waifu muy cerca de él. Un poco más tranquila las cosas, Anju le revela al prota que su madre tiene un salón de belleza en donde maquilla y es estilista, por lo que igual quiere seguir su camino, sabiendo que si quiere conseguir sus sueños, no debe de distraerse con algún novio, dándole risa que de un momento a otro se estaba poniendo muy seria con el prota, dejándole en claro que solo quiere priorizar sus metas. Al terminar el corte de cabello, Seto quedó impresionado del buen corte que le hizo, aunque quedó más impresionado de que una persona como lo es Anju tuviera metas y objetivos en la vida, estando triste de que no esté interesada en salir con alguien. Anju, al verlo pensativo, le preguntó si acaso no le gustó el corte que le hizo. Este le deja en claro que sí le gustó, por lo que Anju lo motiva a que fueran a divertirse un poco. Seto sigue con la duda preguntándole a Anju por qué está con él si se supone que está centrado en sus objetivos. Anju, en forma de broma, se le acerca al prota para preguntarle si acaso le molestaba, no negándole que es un hecho que está persiguiendo sus sueños, pero también quiere disfrutar de la vida, por lo que guarda tiempo para las personas que en verdad le importan. Esa aclaración confundió mucho al prota porque no sabía a lo que se refería. Justo en ese momento las amigas de Anju aparecen en escena, queriendo que se fueran juntas a casa. Anju acepta, pero se llevarían al prota con él. Mientras el prota iba en el tren, estaba un poco inquieto, ya que como estaba muy lleno, sabía que en algún momento iba a haber problemas, viendo que había una ancianita parada y estando dudando mucho si en cederle el asiento o no, ya que últimamente estaba notando que incluso un gesto amable podría ser tomado como ofensa para la otra persona, por lo que mejor decide fingir que supuestamente iba a bajar en la siguiente estación para poder levantarse de su asiento y de esa manera la viejita se sentara. Pero justo cuando le hizo, un hombre lo terminó usando, haciéndose el dormido para no darle el asiento a la ancianita. Seto, al llegar a la escuela, estaba muy arrepentido por no haberle dado su asiento a la viejita directamente. Cuando de momento, uno de los compañeros de clase del prota le pide que lo escuche por un segundo, enseñándole una figurita que dejaba mucho a la imaginación. Su amigo, que se llamaba Inuyama, prácticamente era el típico chico que no le ha puesto y está obsesionado con cosas subiditas de tono. Inuyama le pregunta al prota por qué no ha terminado el cuestionario de la escuela. Esta aún no sabía qué aspirar a hacer, así que se le estaba haciendo muy difícil contestarlo. Mientras tanto, Inuyama sabía que quería entrar a una universidad de artes. Cambiando de tema, le pregunta al prota si ya le tocó su pequeña trama a la waifu. Seto, nervioso, negó todo lo que estaba preguntando, ya que sabía que no debía de compartir detalles. Eso enfureció mucho al amigo, ya que su amigo no estaba aprovechando ninguna de las oportunidades que tenía, por lo que mientras iban bajando las escaleras, su amigo seguía haciendo preguntas muy incómodas, puesto a que solo estaba hablando de la trama de sus compañeras de clase, e incluso de la enfermera, por lo que justo en ese momento aparece en escena la waifu, preguntándoles qué estaban hablando sobre ella. Inuyama, nervioso, le menciona que Seto le dijo que quería tocar su gran trama. La waifu, en forma de broma, se le acerca al prota para que se sirviera lo que quisiera, cosa que, como era de esperarse, el prota no hizo. Obviamente Anju estaba bromeando, dándole un golpe a Inuyama, ya que se ve que Seto no diría algo como eso, y yéndose en ese momento. Luego de que se fuera, Inuyama le reclama a Seto por no haber aprovechado su oportunidad. Dejándose de lado, el prota iba de regreso a casa, pero notó que un chico se quería pasar de listo con una chica, por lo que estaba dudando mucho sin actuar o solo dejarlo pasar, así que se armó de valor para evitar que el hombre se pasara de listo con la chica. El chico
Al ver eso, simplemente se fue rápidamente del lugar. Y el prota se sintió aliviado al ver que no pasó a mayores, cuando de repente la chica lo tomó de la mano, culpándolo porque según la había tocado. La chica gritó a todo pulmón que detuvieran a Seto porque supuestamente se había pasado de listo con ella. Seto, aunque intentó justificarse, ni siquiera le dieron la oportunidad de hacerlo, y un tipo de la nada lo terminó agarrando para que no se fuera. El prota quedó atónico por todo lo que estaba pasando, ya que sin evidencia alguna ya lo estaban tachando de las peores maneras posibles, imaginándose que quizás lo iban a acusar injustamente. Por otra parte, el chico, quien en verdad fue el culpable, vio a lo lejos cómo juzgaban injustamente a Seto, y se comenzó a reír por eso. Cuando estaba a punto de reírse, la waifu apareció para salvar el día, dándole una patada para tirar al suelo. El chico, haciéndose la víctima, le pregunta por qué hizo eso cuando no había hecho nada. Anju, enojada, le menciona que solo detuvo a un hombre malo, revelándole que vio lo que hizo, además de otras dos personas que estaban a su lado. El chico, al ver que no tenía escapatoria, no tuvo más opción que afrontar la culpa y le pidió disculpas a la chica por lo que había hecho. La chica estaba apenada de haber acusado injustamente al prota, que no sabía ni qué decir, por lo que Seto le menciona que estaba bien, sintiéndose aliviado de que no haya pasado a mayores, y admirándola por tener el coraje de atrapar a quien se estaba pasando de listo con ella. En eso Anju interviene para acercársele, ya que estaba actuando de manera muy genial, pidiéndole a la chica que no se preocupe, ya que se conocen de la escuela, sabiendo que la chica no estaba satisfecha y dándole la oportunidad de desquitarse con el chico que se había pasado de listo con ella. La chica, aunque quisiera, no puede. Anju le pide que esté más tranquila, ya que Seto no se enojaría porque lo culpó injustamente. Aún así, la chica quería compensarlo por el incidente, pero Anju no la dejó, ya que ella le daría una gran recompensa, queriendo que mejor llevaran al chico malo con el de seguridad. Dejando su helado, cuando el par de tortolitos iban de regreso a casa en el tren, a la waifu no le gustó que a pesar de haber hecho algo heroico, la terminaron sermoneando. Seto se disculpa con la waifu, ya que por su culpa se terminó quedando mucho tiempo. Ella no le toma importancia a eso, bromeando con el prota para ver si quería tocar su pequeña trama. Ese sonrojado obviamente lo niega a toda costa, abrazándolo y revelándole que solo estaba molestándolo. Aún así lo terminó poniendo más nervioso por lo cerca que lo puso, mencionándole que estaba observando cómo desde un principio protegió a esa chica, y ese lado suyo le pareció muy genial. Al término de las clases, uno de los compañeros de clase de Seto le pide de que de favor les hagan unos pompones para los torneos de juego de pelota. Este no entiende por qué los tenía que hacer él. Los compañeros simplemente le dejaron la responsabilidad al prota, ya que estaba algo ocupado con otra cosa. Así que como era el presidente de la clase, estaba bien. Sin más remedio, Seto tuvo que empezar a hacerlos. Cada momento la waifu fue a verlo preguntándole si no estaba ocupado. Se le menciona que tiene que hacer los pompones para el torneo del juego de pelota. Ella, confundida, le pregunta si acaso es su responsabilidad. Este se lo niega, pero ya le habían dejado esa responsabilidad. Anju, al ver eso, le pide que mejor la acompañe por unos segundos. El prota se negó, ya que tenía mucho trabajo por hacer, pero la waifu lo tomó del cuello para que fuera con ella a fuerzas. Lo llevó a una sala donde se encontraban las demás amigas de la waifu. Seto les pregunta qué estaban haciendo ahí. Ella le explica que esa sala no se ocupa por ningún club, así que vienen de vez en cuando para poder cocinar un platillo y comer. Seto le advierte que eso no está permitido en la escuela, pero ella tenía una ideología que era que si no te atrapaban, todo estaba permitido en la escuela, pidiéndole que mejor se sentara en alguna parte. Seto se quedó impresionado de que en verdad estuvieran cocinando en la escuela, y al ver a las amigas de Anju, quienes se llamaban Toyoda y Chita, se sintió un poco fuera de lugar porque sabía que no pertenecía a ese grupo. Anju, por su parte, dice que siempre cocina cuando quiere consolar a alguien, y en esa ocasión quería consolar a Seto, ya que últimamente había pasado por muchas complicaciones en su vida, sirviéndole un plato para que empezara a comer. Toyoda, al quedárseles viendo, les pregunta hasta dónde han llegado. Anju les dejan claro que no han hecho nada, aunque una vez estuvieron encerrados en el baño juntos. Seto menciona que no hicieron nada, ya que ese tipo de cosas se hacen con alguien con quien está saliendo, dando a entender que si salía con Anju lo haría. Mientras estaban discutiendo el par de tortolitos, Toyoda se les quedó mirando, riéndose porque se les hacía muy tierno. Por otro lado, Chita, al ver la situación de ambos, supuso que quizás no le gustaba para nada a Anju, porque el tipo de chicas que le gustaban al prota eran las puras inocentes. Seto negó ese hecho a toda costa, pero poniéndose a pensar en lo que le dijo Chita, dio a entender como si Anju ya tuviera experiencia en ese campo, poniéndose aún más nervioso y tirando su plato de comida. Anju, preocupada, le pregunta si es que se encontraba bien, pero el prota, como su especialidad es regarla, se pegó contra la mesa y terminó tirando toda la comida en el uniforme de Anju. Como solución, Seto le prestó su uniforme a la waifu, mientras él solo tenía una toalla para taparse.
Ella se lo agradece, aunque no podía creer que iba a ir hasta su casa así. Toyoda le pregunta a la waifu si se encontraba bien, cosa que ella afirma, aunque el uniforme del prota le hace sentir un poco incómoda porque no tenía nada puesto abajo. Como era de esperarse, el prota se emocionó por eso. La enfermera llamó a todos los organizadores de la clase para que fueran a tomar un curso de entrenamiento de primeros auxilios, además de que una bombero estaba por impartir el curso, pidiéndoles que formaran parejas para que hicieran los ejercicios juntos. Sin embargo, a la enfermera se le hizo raro que Seto se encontrara en ese lugar si solo les pidió a los encargados que vinieran, pero él se aceptó nuevamente a hacer la chamba de los encargados, por lo que Komaki no tuvo más opción que ser la pareja del prota, pidiéndole que se acostara porque uno de los ejercicios consistía en ver si el paciente estaba bien. Seto se sintió un poco incómodo pidiéndole a Komaki que intercambiaran el lugar, cosa que le negó la enfermera, quedándosele viendo con una cara muy coqueta. Cuando de repente, como Anjo estaba sintiendo que le estaban coqueteando a su hombre, apareció en escena, así que intercambió lugares con la enfermera de la escuela para que fuera pareja de Seto en el ejercicio. La chica bombero estaba explicando que primero debes acercarte al paciente para ver si aún seguía respirando. La waifu estaba haciendo exactamente lo que estaba diciendo la chica bombero, pero como el prota le tenía muy cerca, la waifu no pudo evitar sonrojarse por eso. Ella, al darse cuenta de eso, no dudó ni un segundo de aprovecharse de la situación, tocándole el pecho para comprobarlo y llamando la atención de todos para que vieran lo que estaba haciendo. Seto le pide que se calmara y se tomara en serio el curso. Ella se lo confirma y se acuesta para que le tocara ser el paciente que tiene que atender, pidiéndole que presionara su pecho para que comprobara que aún sigue respirando. Justo en ese momento, la chica bombero deja en claro que no es necesario que tengan contacto directo con la persona. Como es una simulación, con fingir que lo están haciendo es suficiente. Pero la waifu rápidamente tomó la mano del prota y le acercó a su pecho, cosa que, como era de esperarse, el prota puso muy nervioso, justificándose que tiene que hacer los ejercicios bien y pidiéndole que se tomara en serio el ejercicio. La bombero, por su parte, les menciona que igual estarán practicando la respiración de boca en boca. Seto no tenía más opción que acercarse mucho a los labios de Anjo para simular que le estaba dando respiración de boca a boca, tratándose de controlar lo máximo para que no tuviera pensamientos extraños. Sin embargo, al tener de frente a la waifu, ella le dice que al hacer ese tipo de cosas parecieran como si fueran una pareja de enamorados, cosa que puso muy nervioso a Seto y terminaron siendo regañados por la enfermera. Dejando su helado, Seto salió de la enfermería ya que le estaba saliendo sangre por la nariz. La waifu, al ver que se pone muy nervioso estando cerca de ella, le sería muy imposible salvarla, pero Seto muy seriamente le menciona que si fuera el caso, haría todo lo posible por ayudarla. Este simple gesto hizo que la waifu se pusiera nerviosa y se sonrojara. A tan solo iniciar el festival deportivo, Seto resultó lastimado ya que por accidente lo habían golpeado fuertemente con una pelota. La enfermera no se puede creer ese hecho, ya que ni siquiera había durado ni un día, sabiendo que como es muy malo para los deportes, estaba poniendo excusas para no participar en el torneo, aunque Seto se lo negó, sabía que era verdad, por lo que cuando va saliendo de la enfermería, se encuentra por los pasillos a Anjo, quien al percatarse de su presencia, lo saluda preguntándole si es que se encontraba bien, dándole su botella de agua para que bebiera un poco. Seto se puso muy nervioso, ya que eso quería decir que se iban a dar un beso indirecto, cosa de la cual la waifu se dio cuenta y le pidió que no le salga con la broma de que es un beso indirecto, ya que no están en primaria para ponerse nerviosos por algo tan simple, aclarándole que nunca ha dado un beso indirecto antes. Después de ese momento de nerviosismo, la waifu le menciona que tiene muy mala suerte al ser golpeado por una pelota muy fuertemente, preguntándole qué iba a jugar después de lo que le pasó. Este no podía centrarse mucho, ya que Anjo estaba muy cerca, solo respondiéndole que no va a jugar nada y solo va a estar de espectador. Eso decepcionó mucho a la waifu, queriendo igual quedarse con él viendo todos los torneos. Sin embargo, le propone que si se esfuerza mucho en su torneo, quería que le diera una buena recompensa. Ese se niega ese hecho, ya que su obligación es esforzarse al máximo en el torneo, haciendo que la waifu simplemente se decepcionara un poco. Así que mientras el prota le estaba viendo con ojos de amor, se dio cuenta que uno de sus compañeros de clase estaban hablando sobre el incidente que tuvo Seto, haciéndoseles patética la forma en que le pegaron, cuando de repente el prota notó que la waifu le tocó su meñique, diciéndole que desde ahora ha hecho una promesa, y si no cumple se enojará mucho con él, por lo que debe de darle una recompensa si se esfuerza mucho en el torneo que tenía. Le daría una buena recompensa, por lo que cuando Anjo estaba jugando su torneo, prácticamente era la estrella del equipo, ya que estaba teniendo una buena actuación, saliendo victorias en su torneo, ya que lo ganaron por ella. El prota se le quedó viendo de una manera impresionante, ya que Anjo en verdad es una persona bastante impresionante. Ella, al verlo rápidamente, fue con él para reclamarle la recompensa que le había prometido, quitándole su agua para darle un buen trago
y dejarle en claro que ese fue su primer beso indirecto. Como era de esperarse, eso fue un golpe crítico para el prota. Durante sus clases el profesor les menciona que como ya terminó los torneos de pelota, se cancelarán las actividades del club porque la siguiente semana sería de exámenes, pidiéndole que se pongan a estudiar para que no fracasen en sus pruebas. Seto, preocupado, sabía que últimamente no había podido estudiar mucho por las distracciones que tiene, así que tiene que ponerse al corriente. Cuando de momento Seto lo tomó del cuello, ya que lo había visto muy desanimado, preguntándole qué planes tiene para el día de hoy. No poder querer que Anju no se tomara en serio los exámenes, pidiéndole que mejor se fueran a casa a estudiar. La waifu, al ver que el prota en verdad estaba preocupado, le pide que asuma su responsabilidad. Confundido, no entiende a lo que se refiere, por lo que ambos van a un restaurante de comida rápida. Ella le muestra las notas que ha sacado de los últimos exámenes que ha hecho. Anju estaba un poco avergonzada, pero esta vez tenía que sacar buenas notas, ya que de lo contrario iba a tener que tomar clases suplementarias durante todas las vacaciones. El prota, confundido, le pregunta si supone que le debería de enseñar para que evite estar en las clases suplementarias. Ella se lo confirma, ya que aún está a tiempo de evitar las clases. Seto no está muy motivado por la idea, ya que igual tenía que centrarse en sí mismo, porque no ha podido estudiar últimamente, por lo que la waifu, para motivarlo, le menciona que si le ayuda a pasar los exámenes, le daría chance de hacerle todo lo que quiera. No hay límites de lo que pueda hacerle. Como era de esperarse, eso fue una gran motivación para el prota, ya que a pesar de que según le iba a ayudar porque no tenía opción, la principal razón fue por lo que dijo, mencionándole que le ayudaría un poco. Sin embargo, cuando comenzaron su sesión de estudio, la waifu ya se había aburrido, y eso que solo habían pasado 15 minutos desde que comenzaron, dejándole en claro que le faltaba motivación para que pudiera hacer las cosas. Seto, al mirarla, se puso muy nervioso, ya que estaba más hermosa de lo usual. De eso se dio cuenta la waifu, quien le comenzó a patear por debajo de la mesa, tomando una papa frita y poniéndosela en la boca para que la comieran juntos. El prota no aceptó para nada esa idea, ya que no lo iba a hacer, pero la waifu le mencionó que debe de hacerlo para motivarla, ya que de lo contrario iba a reprobar los exámenes por su culpa. El prota se quedó sorprendido por esa aclaración, no teniendo mucha opción, y lo terminó haciendo. Seto no pudo aguantar tener a la waifu muy cerca, por lo que se alejó rápidamente de ella, pidiéndole que no siguiera jugando de esa manera porque de lo contrario se iba a ir del lugar, mencionándole que eso no es algo que se deban de tomar a juego, y a pesar de que fuera las clases suplementarias, debe de estudiar muy arduamente, teniendo que dar lo mejor de ellos mismos para que puedan seguir sus sueños, disculpándose por haber dadole un sermón, pero debían de tomarse las cosas en serio. La waifu lo comprende, así que le pide que no se preocupe, ya que daría su mejor esfuerzo, dándole un poco de gracia que Seto hubiera tenido una inspiración así de la nada. Cuando estaban a punto de comenzar con el examen, algo notó muy raro al prota, preguntándole si es que se encontraba bien. Simplemente les responde que sí es el caso, pero como el profesor los vio conversando, les pide que dejen de hablar porque estaban en un examen. Sin embargo, Seto nos revela que en realidad se había enfermado, no pudiendo creer que le pasara eso en el mismo examen, no pudiendo aguantar más y solo desmayándose durante la clase, preocupando a todos sus compañeros, en especial a la waifu. La enfermera, a la hora de checarle la temperatura, la tenía muy alta, diciéndole que no podía hacer los exámenes ahora por ahora. Apenado, le pide disculpas a la enfermera por haberle causado muchas molestias. Él le pide que no se preocupe, ya que además de que es un placer atenderlo, es su trabajo preocuparse por ellos, pidiéndole que descansara mientras iba a llamar a sus padres. El prota estaba muy decepcionado de sí mismo, puesto que no le parecía justo que sus demás compañeros se estuvieran esforzando, mientras que él estaba acostado. Cuando de momento aparece la waifu por debajo de las cobijas, preguntándole cómo se siente. Como era de esperarse, Seto estaba sorprendido por eso. Anju le menciona que fue a verlo porque parecía que tuviera frío. En realidad estaba muy caliente, poniéndole las manos en su cara ya que las tenía frías. Además de que le quita la camisa de la escuela porque debería de estar más ventilado por la temperatura que estaba teniendo. Seto se dio cuenta que Anju le había traído muchas bebidas, preguntándole qué hay de su examen. Ella le revela que le pidió permiso al profesor para que fuera al baño, pero en realidad lo fue a ver cómo estaba, estando muy aliviada de ver que no era algo grave como lo pensó. Eso hizo que el prota solo se frustrara más, y en ese momento se levantó de la cama, ya que tenía que presentar el examen sea como sea. La waifu, preocupada, lo detiene, ya que no debería de esforzarse de más, y queriendo que mejor se quedara a descansar. Pero el prota se comienza a sincerar con Anju, mencionándole que para lo único que es bueno es para estudiar, por lo que no tiene una cualidad especial como los demás, no sabiendo incluso qué debería de hacer en el futuro, detestándose a sí mismo por no ser una persona capaz de hacer las cosas. La waifu, harta de la situación, lo sujeta fuertemente y lo lleva a la cama, acercándosele de manera enojada y pidiéndole que no hablara mal de su chico.
dejándole en claro que estará bien si lo ve dormir y solo se irá a hacer su examen cuando vea que ya esté dormido. Mientras tanto estará a su lado hasta acompañarlo. De esa manera el prota, al sentir la mano fría de la waifu en su frente, se comenzó a quedar dormido de poco a poco. Por lo que cuando la enfermera fue con él para darle la noticia de que ella lo llevará a su casa, notó que ya estaba dormido, sorprendiéndole la expresión que tenía, ya que antes se veía muy mal. La waifu estaba muy triste mirándose la nada, cuando de momento llegó Toyoda mencionándole que la razón por la cual estaba triste es porque Seto se tomó el día libre el día de hoy, preguntándole si en verdad le gusta a Seto. Ella se quedó confundida por esa pregunta, contándole por qué estima mucho al prota. Pues resulta que antes de que se hablaran con confianza, Seto le estaba pidiendo que le entregara su tarea a Anjo. Ella, un poco molesta, no entiende por qué le preocupa mucho que le entregue su tarea si es algo que no le incumbe. Este le deja claro que es el encargado de la clase, por lo que es su deber recoger la tarea de todos. Anjo no estaba dispuesta a discutir con el prota, cuando de momento unos chicos aprovechados le dejan la responsabilidad al prota de que hiciera la limpieza cuando le tocaba a ellos. Esa situación la terminó viendo la waifu, preguntándole por qué se deja mangonear por los demás. Seto solo responde que alguien tiene que hacerlo al fin y al cabo, por lo que la waifu, al ver esa actitud que tenía, lo pone a prueba, preguntándole si le haría su tarea si se lo pide. Este sin dudarlo aceptó, ya que si realmente lo necesita, su ayuda lo haría, ya que no quería causarle problemas a ninguno de su clase. Así que esa misma tarde, la waifu se quedó después de clases, ya que el prota le estaba explicando cómo resolver cada uno de los ejercicios que había dejado de tarea. Ella en verdad se lo agradece, porque explica muy bien las cosas, teniendo madera para convertirse en un buen profesor. Seto, al ver que Anjo estaba muy cerca, se pone muy nervioso, cuestión que la waifu se dio cuenta. Él se le explica que por lo cerca que está le puede ver de más, y ella, bromeando, quiere mostrárselos, cosa que el prota obviamente no iba a aceptar para nada, y dejándole en claro que ese tipo de cosas las quiere hacer con una chica que realmente ame. La waifu lo comprendió, burlándose de este porque todo lo que le hizo fue parte de una broma, pidiéndole que no sea tan formal con ella. Dejándose de lado, la waifu fue al baño, no entendiendo por qué Seto la rechazó cuando tuvo la oportunidad con ella, suponiendo que quizás no es el tipo de chica que le gusta, pero no le dio para nada importancia. Así que cuando regresó al salón de clases, antes de entrar se dio cuenta que unos chicos le estaban reclamando al prota por no haber limpiado como le habían dicho, sabiendo que como se quedó con Anju, solo lo estaba manipulando para que hiciera lo que ella quisiera, y hablando muchas cosas horribles sobre la waifu. Seto sorprendentemente defendió a la waifu. Ese gesto se le hizo muy amable a la waifu, entrando en ese momento al salón y pidiéndole que se fueran juntos a casa, ya que tenía un premio que darle. Regresando al presente, Anju le menciona a Toyoda que siempre que está cerca de Seto quiere darle muchos premios, siempre divirtiéndose al estar a su lado. La época de exámenes por fin había llegado a su fin, por lo que seguían las vacaciones de verano, así que el prota estaba preocupado ya que no pudo presentar ninguno de los exámenes que le correspondía. Sin embargo, todo estaba saliendo bien para él, preocupándole mejor a él, ya que no sabía qué calificaciones había sacado en sus exámenes finales, por lo que mientras iba caminando por los pasillos de la escuela, Anjo de la nada lo terminó jalando para que le dijera al profesor que quiere que Seto le ayude con la tarea que le dejó. Este, confundido, no sabía a lo que se estaba refiriendo, y en lugar de ponerlo en contexto, el profesor aceptó la petición de la waifu, pidiéndole a Seto que le ayudara a Anjo con los deberes que le encargó. Pues resulta que tenía que limpiar parte de la escuela, ya que de lo contrario podría repetir el curso. De esa manera se salvaría de hacerlo. Ella apenada se disculpa con el prota por haberle pedido que le ayudara a limpiar. Este le dice que no se preocupe, ya que de todos modos le gusta limpiar mucho, sintiéndose mal ya que supuso erróneamente que es la razón por la cual no pudo sacar los exámenes con buena nota, pero no puede ignorar el hecho de que se encontraban en el vestuario de chicas. Así que mientras estaba limpiando, se encontró algo extraño tirado en el suelo, poniéndose muy nervioso por eso. La waifu se dio cuenta de ello y al levantarle esa cosa del suelo se percató de que solo era una banda para el cabello, haciéndole burla al prota con que se imaginó que era otra cosa, comenzándose a reír de este. Dejándose de lado, Anju estaba al límite del aburrimiento, por lo que le pide al prota que la siga ya que iban a un lugar para pasarla bien, llevándola a la piscina de la escuela y metiendo sus pies al agua fría. Seto estaba muy nervioso de que alguien los fuera a descubrir, pidiéndole que mejor vuelva rápidamente a limpiar lo que le encargaron, cosa que Anju no quería, ni importándole incluso si los llegaran a regañar por eso. Seto le revela que no quería ponerle más carga sobre ella, ya que siente que es su culpa porque no haya pasado los exámenes finales. La waifu se levanta en ese momento y le deja claro que eso no tiene nada que ver con él, revelándole que la razón por la cual podría repetir el curso es porque la sancionaron por llegar muchas veces tarde, porque el examen lo pasó sin problema alguno. Eso alivió mucho al prota, ya que se estaba echando la culpa por ello.
Anju le pide que mejor se relaje, ya que es muy serio en todo momento, jalándolo del brazo para que ambos se metieran a la piscina juntos. Seto no había hecho ese tipo de cosas antes. Anju, por su parte, lo tomó de la mano pidiéndole que hagan muchas cosas juntos durante las vacaciones de verano. Seto tenía la cara roja, cuestión que la waifu se dio cuenta, queriendo que no se avergonzara por algo tan simple. El prota lo sabía, ya que anteriormente se habían agarrado de las manos. La diferencia ahora era que en esta ocasión tuvieron contacto directo. Luego de ello, ambos tortolitos salieron de la alberca e intercambiaron números de teléfonos en ese momento. Dejado a su lado, las vacaciones de verano habían comenzado. Seto estaba estudiando como de costumbre, pero su amigo Inuyama lo termina llamando para hablarle de cosas muy triviales. Ese en realidad no le pone mucha atención, solo siguiéndole el juego en ese momento, colgando y no pudiendo creer que Inuyama lo llamara por cosas tan absurdas. Así que cuando estaba a punto de volver a ponerse a estudiar, Anju le mandó un mensaje en donde le envió una foto con su gato. Seto se sonrojó por ese motivo, ya que no se esperaba para nada que le enviara algo como eso, ni siquiera dándole tiempo para pensar qué responderle, ya que la waifu lo invitó a que fueran por un helado en ese momento, propuesta que el prota estaba dudando en aceptar, pero al final terminó yendo. Ambos se encuentran en la tienda de conveniencia que les quedaba más cercana. Seto realmente estaba muy nervioso, ya que no sabía si estaba bien que ambos estuvieran muy tarde fuera de su casa. Al llegar con la waifu le reclama por haber llegado tarde, y Seto, al verla, quedó encantado por lo hermosa que se veía con el atuendo de verano que traía. Ella compró los helados además de unos fuegos artificiales, ya que quería que le hiciera compañía en el parque. Ambos, al estar columpiándose, empiezan a encender los fuegos artificiales en ese momento, y por lo mucho que estaban moviéndose, a la waifu se le cae un pedazo de paleta en su antebrazo, y al ver que el prota la estaba viendo con una mirada rara, aprovecha su oportunidad para acercarse y pedirle que la limpiara por ella. Y mientras estaban forcejeando, la waifu estaba a punto de caerse en ese momento, cosa que hizo que el prota actuara de manera rápida para que pudiera sostenerla. Ella, sonrojada por ese hecho, le da las gracias. Seto, como todo buen caballero que es, acompaña a Anju a su casa. Ella, aunque le mencionó que no es necesario que hubiera hecho eso, el prota le deja claro que no deben de tomarse a la ligera salir por la noche, ya que puede ser muy peligroso. Anju, como era de esperarse, no se lo toma en serio, mencionando que si se regresa, solo puede que una mujer se lo termine comiendo. Cuando de momento aparece la madre de Anju, quien le llama la atención a su hija por andar jugando muy tarde en la calle. Seto, al ver a la madre de la waifu, se le hizo extremadamente joven. Ella le pregunta cuál es su nombre, suponiendo erróneamente que quizás era el novio de su hija. Ese le deja claro que no es el caso, solo es su compañero de clase. Esa aclaración hizo que Anju lo mirara con una cara decepcionada. La madre, sin perder el tiempo, le menciona que como tiene tiempo para jugar de noche, quiere que les venga a ayudar el día de mañana. Esta, aunque quería negarse amablemente, la madre lo estaba presionando constantemente para que no lo hiciera. Así que llegando el día siguiente, todos estaban cumpliendo un rol de trabajo, teniendo la estética de su madre muy llena en ese momento, andando todos muy ocupados. Al término del día, la madre les paga a Seto agradeciéndole por haberle venido a ayudar, ya que en ese mes es cuando más tiene trabajo, siéndole raro que sea amiga de su hija, cuando es un chico muy portado, aconsejándole que como su hija es muy exigente, que no se dejara mangonear mucho por ella. En ese momento Anju se le acerca al prota para pedirle que fueran a jugar un poco, pero como lo notó algo raro le pregunta por qué estaba tan sorprendido. Seto estaba impresionado de lo hábil que es la waifu para el trabajo. Anju le hace burla con eso, ya que según se había enamorado de ella. Este se lo niega, solo piensa que es muy habilidosa en su trabajo, así como la vez en que le cortó el cabello. Esa aclaración hizo que la madre se enojara de que su hija cortara su cabello sin su permiso. Anju, al ver que su madre estaba enojada, rápidamente se va a lavarle el cabello al prota. Un poco más tranquila de las cosas, Anju le cuenta a Seto que su madre es muy aterradora cuando se enoja, revelándole que no tiene permiso de cortar cabello, hasta que tenga un permiso especial, por lo que solo se dedica a lavar el cabello, mencionándole con un rostro coqueto que haría que se sintiera bien en ese momento, pidiéndole que mantuviera en secreto lo del corte de cabello. Mientras le estaba lavando el cabello al prota, su madre le menciona que saldría a la tienda principal y no va a volver hasta el día siguiente, pidiéndole a su hija que no saliera a jugar por la noche y que cuando regresara hablarán del corte de cabello que hizo. Seto entendió que se debería ir a casa, pero la waifu le explicó que su madre dijo que no salieran de noche, por lo que no tenía más opción que quedarse con ella. Y hasta aquí llegó la semana del manga de Yacha no Anju-san. Espero que les haya gustado y si fue el caso, les agradeceré mucho que le dieran mucho apoyo a este video. Dejando tu like y comentario en verdad me estarían apoyando muchísimo. Y mucho chicas, me despido por el día de hoy. Yo soy Rosil Pro. Cuídense y nos vemos hasta la siguiente. Chao.